nos hemos alejado de Dios y queremos tirar la toalla, nada más porque hay problemas, nada más porque hay ausencia, nada más porque hay escasez, nada más porque hay situaciones difíciles, queremos tirar la toalla. Es difícil. Yo sé que es difícil abrir un negocio y que los clientes dejen de llegar. Yo sé que es difícil venir a este país y tener que vivir con el miedo de que tal vez te tenés que regresar. Yo sé que es difícil tener que estar buscando trabajo y tal vez nadie te da ninguna oportunidad. Yo sé que es difícil pasar todas las semanas preguntándote cómo tú vas a poder salir para la próxima semana. O tal vez lo tienes hoy y pensar, ¿será que en un mes voy a seguir teniendo las oportunidades que tengo hoy? Porque como dicen por ahí, hoy estamos, mañana no sabemos. Y esa es la realidad. Y por eso es de que yo hoy tengo un mensaje un poco complejo, no complejo para ustedes, complejo para mí, porque no sé si usted está acostumbrado a cómo predico yo, no sé si es mi estilo o lo que sea, si es que hay estilos, pero es algo que le puedo decir, yo no tengo la menor idea ni cómo voy a terminar este mensaje. Yo siempre trato de estructurar mis mensajes para que se pueda entender lo mejor que se pueda, que usted se pueda llevar algo, pero hay algo hoy que no está en este mensaje. Así que quiero que podamos encontrarlo hasta el final. ¿Le parece? No me voy a tardar mucho. Espero tardarme nada más como un par de minutos, porque creo que lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Amén. Póngase de pie donde está. Me gustaría poder empezar leyendo el verso que vamos a estar estudiando un poco hoy. Y es Génesis 26 del 1 al 6. Si usted no puede ver bien la pantalla ahí, pídale a alguien que lo levante, por favor. O al altón de atrás, bájelo con la mano. Y dice: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Ahora, si usted ha estado escuchando todos los mensajes, tiene que entender que empezamos este mensaje en Génesis 12, hablando acerca de un gran problema y un gran hambre que Abraham se tuvo que enfrentar. Ahora, esta historia que vamos a estar viendo hoy acá es la historia del hijo de Abraham, después de la muerte de Abraham. Ahora, Isaac estaba en la misma tierra donde años atrás Abraham tuvo que enfrentarse con la misma hambre y el mismo problema. Ahora el hijo se enfrenta con el mismo problema que su papá se encontró hace años. Verso 1 dice: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. Isaac estaba tratando de resolver su situación, su crisis, como muchos de nosotros. Pero en el verso 2 dice que el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra. Yo no sé, pero cuando yo leí este verso, yo le voy a decir la verdad, yo no iba a predicar este mensaje. Estaba viendo otras cosas, otras ideas, otras cosas que el Señor ponía en mi corazón. Yo no iba a predicar este mensaje porque preparando la serie unos meses atrás, yo tenía este verso para poder predicarlo esta semana. Pero cuando leí este mensaje, yo leí este verso, y espero que usted vaya conmigo y sienta cada palabra que yo voy a hablar hoy. Cuando yo leí este verso, yo dije: este es el mensaje que tengo que dar hoy. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero cuando yo leo aquí donde dice: vive como extranjero en esta tierra, yo no sé, pero yo siento que me está hablando a mí. Estamos en un país donde nosotros no hablamos el idioma, o no es nuestro idioma nativo, a pesar que tal vez hablemos inglés, donde tal vez nuestra familia no está. Nosotros en los últimos viajes que hemos tenido con la pastora, nosotros hemos tenido que irnos con nuestro hijo en esos viajes del ministerio, porque nosotros no tenemos a nuestros papás acá, no tenemos tíos, primos, no tenemos absolutamente a nadie acá que pueda cuidar a nuestro hijo. Así que nosotros sabemos que es estar solo en un país como extranjero. Y cuando yo leo este verso, yo no solo me veo a mí reflejado, sino que también te veo a ti. Y lo que Dios te está diciendo: quiero que vivas acá como extranjero en esta tierra, y pase lo que pase, yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo y te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero dice: tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Verso 4 dice: haré de que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras.
y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Aquí en Fuente nosotros sabemos, creemos firmemente de que Dios nos trajo acá no para hacer nosotros lo que está en la esquina, sino porque el Señor nos trajo acá para conquistar y ser de bendición a esta tierra. No somos estorbo en Estados Unidos, somos una bendición para esta tierra. Yo creo que nadie vino hoy despierto. Y mire lo que dice: yo haré esto porque Abraham me escuchó y me obedeció. Dios hace las cosas porque uno, lo escuchamos y dos, lo obedecemos. Lo que sea que tú estás pidiéndole a Dios, lo que sea que tú estás viviendo con Dios, no va a suceder si tú no escuchas y mucho menos si no obedeces. Es muy sencillo pero muy complejo. Así que hoy yo quiero pedirle al Señor para que pueda abrir nuestros oídos en medio del problema. Padre, hoy venimos delante de ti. Espíritu Santo, te pido que puedas hablar a cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo pueda producir las palabras que mis cuerdas vocales no pueden producir. Que tu Espíritu pueda tocar el espíritu de cada uno de los que estamos acá y que puedas traer claridad en medio de la oscuridad que estamos viviendo. Y que hoy te podamos ver más claro que nunca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la iglesia dice: denle un fuerte aplauso al Señor. Tomen su lugar ahí. Pareciera que es fácil escuchar la voz de Dios cuando estamos comenzando a caminar. A lo largo de la Biblia nosotros vamos a ver de que Dios constantemente hace llamados. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá hemos sido llamados de parte de Dios. Cuando tú vienes a una iglesia, cuando tú vienes a la iglesia, tú estás aceptando un llamado de parte de Dios. Y si hoy tú estás acá, tú aceptaste el llamado de parte de Dios de poder estar en este lugar, porque Dios constantemente está haciendo llamados. Y Dios siempre hace llamados al inicio, y al inicio es bien fácil discernir el llamado de parte de Dios, ¿verdad? Toda la gente sabe que fue llamada de parte de Dios. Me parece interesante que tú escuchas incluso a gente famosa, porque tal vez todos nosotros tenemos algo en común. Tal vez no conocemos a nuestro tío, a nuestro primo, pero sí conocemos a Karol G, ¿verdad? Sí conocemos a Justin Bieber, sí conocemos a Farruko, sí conocemos a esta gente que tal vez es famosa, para todos aquellos que no conocen quién es Farruko, tal vez voy a decir esto para las mujeres de una generación anterior. Chayanne, por ejemplo. ¿Dónde están las seguidoras de Chayanne? No digan amén, por favor. Por lo que quiero decir es de que me parece muy interesante de que todos ellos tienen algo en común. Si le preguntan realmente a estas personas, todos ellos saben de que Dios los ama y que Dios los ha llamado. Pero lo que no tienen en común estas personas es de que no todos atienden al llamado. Ahora, este llamado no solo es para Justin Bieber, Daddy Yankee, este llamado es para cada uno de nosotros. Y Dios lo hace constantemente con cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro de que Dios te ha llamado a ti, y tú lo sabes. Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, y nosotros lo sabemos. Y muy dentro de nosotros, nuestro cuerpo está configurado de tal manera que nosotros sabemos que Dios nos está llamando, a pesar que tú mismo te niegues. Es interesante porque hay mucha gente que cuando a veces viene a la iglesia, acepta el llamado de estar en la iglesia, pero estando en la iglesia hace como que no quiere estar en la iglesia, pero sabe que tiene que estar acá. Porque si no, ¿por qué pones los pies en este lugar? Tú sabes que el Señor te ha llamado. Ahora, este es el tema. El tema es de que todos nosotros sabemos y podemos discernir el llamado de parte de Dios cuando comenzamos el camino. Por ejemplo, hay una historia muy conocida que creo que es la segunda historia, la tercera historia más conocida de la Biblia. La primera historia, aparte de la crucifixión, es la historia de Goliat y David. Es la historia más conocida de toda la Biblia. Hay gente que ni siquiera es cristiana la conoce. De hecho, la utilizan para canciones, libros, alegorías o lo que sea. Ahora, hay una segunda historia que es muy, muy conocida, y es cuando Jesús caminó sobre el agua. Jesús caminó sobre el agua, pero esta historia es bien interesante porque Jesús en el principio del lago o el mar le da una instrucción a sus discípulos. Les dice: crucemos al otro lado. Él los estaba llamando a ellos de ir de un lugar a ir al otro. Ahora,
Jesús les dijo: yo no voy a empezar el camino, adelántense y después yo llego con ustedes. Y resulta que después, en medio del camino, había una tormenta, en medio del lago, en medio del mar, en medio del agua. Toda la tormenta empezó a surgir y los discípulos no sabían qué hacer. Y Jesús viene y empieza a caminar en medio de ellos, que lo hace más sorprendente, cómo Jesús puede caminar en medio de todo este mar que se está moviendo. Ahora, lo interesante de esto es de que al principio los discípulos pudieron obedecer, porque es bien fácil obedecer cuando no estás en aguas turbulentas. Es bien fácil obedecer y escuchar y discernir la voz de Dios cuando todo está bien, cuando todo es sencillo, cuando todo es fácil. Así es súper sencillo. ¿Quién no seguiría a Dios si yo tuviera las cuentas pagadas? ¿Quién no seguiría a Dios si yo tuviera el tiempo que tienen estas personas? ¿Quién no iría a servir a la iglesia si mira, todos ellos no tienen todo el tiempo del mundo? Yo no, yo tengo que trabajar horas extras, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. ¿Quién no viniera y le predicara a otras personas si no tuvieran nada más que hacer? Y esa es nuestra percepción muchas veces, y a veces no nos damos cuenta que la gente que más sirve a veces es la que es más ocupada. Pero la diferencia es de que le dijo que sí a Dios y le abrió un espacio en su agenda a Dios. Yo he dicho muchas veces: yo no predico acá porque no tengo nada que hacer. De hecho, tengo tanto que hacer que no sé por qué estoy acá. Es la realidad. Entonces nosotros no servimos a Dios porque no tengamos nada que hacer, sino que nosotros servimos a Dios porque todo lo demás que nosotros llegáramos a hacer sin Él no tiene sentido. Y tenemos que llegar nosotros a entender esto. Todo el mundo puede aceptar el llamado de Dios cuando está en la orilla. Todo el mundo le puede decir que sí a Dios cuando tiene el tiempo, tiene el dinero, tiene la estabilidad y está completamente bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos subimos a la barca y empezamos a ir hacia el otro lado y empieza a moverse la tierra, o mejor dicho, empieza a moverse las aguas, porque ya no estás en la tierra, ya no estás en la estabilidad donde antes tú te sentías muy cómodo, y ahora empieza a haber una tormenta, todo se empieza a mover, todo se mira bien nubloso, no sabes hacia dónde ir, y de repente aparece alguien por ahí, y ese mismo es Jesús, pero por el problema, por la situación, por el momento, tú te confundes y no piensas que es Dios, más bien piensas que es un fantasma. Los discípulos vinieron y pensaron que era un fantasma cuando realmente era el Espíritu de Dios, mejor dicho, era Dios mismo hecho carne caminando sobre el agua. Me parece demasiado interesante que muchas veces cuando nosotros vivimos problemas, nosotros confundimos la voz de Dios con la voz de alguien más. Pensamos, nos dicen en la iglesia, tenemos que servir, tenemos que darle nuestro tiempo a Dios, tenemos que orar, tenemos que venir y hacer algo para Dios, y nosotros pensamos que es una distracción del enemigo, aunque no lo decimos de esa manera. ¿Me explico o no me explico? Muchas veces, a veces miramos la iglesia o miramos a Dios como algo que viene a lastimarnos en lugar de algo que viene a ayudarnos. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos. Por eso es de que para nosotros es más fácil venir a la iglesia, aceptar a Dios, seguir a Dios cuando todo es muy sencillo, porque tú puedes reconocer muy fácilmente la voz de Dios en un lugar donde no hay problemas. Ahora, el tema es el siguiente: tu vida va a cambiar y va a ser diferente cuando tú logres discernir a Dios en medio del agua, en medio de las aguas turbulentas y en medio de todos los problemas. Así que lo que define tu vida no es venir y escuchar la voz de Dios en un inicio. Se los voy a poner de esta manera para que podamos entender a dónde yo quiero entrar hoy. Hoy yo voy a venir y les voy a predicar algo. Y tú puedes escuchar la voz de Dios hoy resonando en tu corazón. Y la puedes aceptar con tanta alegría. Pero luego cuando salgas de acá, si tú no haces algo al respecto con esa palabra, si tú no vas y pasas tiempo en la presencia de Dios, si tú no vas y aplicas la palabra de Dios en tu vida, si tú no te pones a servir en la iglesia, si tú no vienes y sirves a otras personas, si tú no vienes y recibes algo de parte de Dios y vas y haces algo allá afuera, no sirve de nada. Y nos vamos a quedar nosotros siempre en la orilla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando empiezas a caminar en tu vida y empiezas a vivir aguas turbulentas, como estoy seguro muchos de nosotros estamos viviendo, aquí es donde se pone más difícil. ¿Por qué se pone más difícil? Porque Dios ya te dio una palabra, ya viniste a la iglesia y ahora en medio de las aguas turbulentas no sabes qué hacer y miras una palabra de Dios a tu vida y lo primero que tú haces es dudar. Porque no hace sentido que venga un tipo hacia ti caminando sobre el agua.
Y muchas veces las órdenes de parte de Dios no hacen sentido en tu vida. Y las confundimos y pensamos muchas veces que lo que Dios te está pidiendo es una distracción, que lo que Dios te está pidiendo nada más hace ruido, que lo que Dios te está mandando a hacer simple y sencillamente no hace sentido con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Dios te pidió que cruzaras al otro lado, pero ¿qué tú haces si viene un fantasma tratando de hacerte ahogar a ti? Porque eso es lo que los discípulos pensaban, que el fantasma venía aquí a ahogarlos a ellos. Por eso tenían miedo. ¿Me siguen o no me siguen? Y por lo tanto, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente, porque vamos a entrar a esto. Los discípulos empezaron a cruzar de un lado al otro siguiendo una palabra de parte de Dios. Pero cuando ese mismo Dios se les acerca, ellos piensan que ese Dios o ese fantasma para ellos venía a amenazar el objetivo que Dios les había dado. Y muchas veces eso es lo que parece Dios. A veces lo que Dios te pide parece un estorbo para la promesa que Él te dio. Llega un punto en la vida donde a veces la iglesia, Dios, su espíritu, su palabra o la petición que Él te hace parece que va en contra de lo que Dios te ha pedido a ti. Yo no sé si ustedes estuvieron la semana pasada acá, pero la semana pasada estuvimos hablando acerca de las peticiones de Dios. Dios le dio a Abraham una promesa que era generaciones, muchos hijos. Y cuando le da el primer hijo de todos los hijos, se lo pide de regreso. Abraham pudo haber pensado, Dios está estorbándose a sí mismo de yo alcanzar su promesa. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Me entienden? ¿Todos van conmigo? Ok, lo que te quiero decir con esto es de que al principio Dios habla y es fácil entender la palabra de Dios y obedecer en el primer lugar. Todo el mundo puede empezar el negocio, todo el mundo puede dar un anillo para casarse, todo el mundo puede empezar cualquier cosa, pero continuarla en medio de los problemas es bien difícil. Es bien fácil venir y decir, escuché la voz de Dios para empezar este negocio, escuché la voz de Dios para empezar el ministerio, escuché la voz de Dios para casarme con esta persona, escuché la voz de Dios para hacer esto. Pero cuando tú ya estás metido en el matrimonio, cuando ya tenés 2, 3 hijos, cuando empezás a ver todos los biles que tenés que pagar, ahí se hace difícil escuchar la voz de Dios, porque tenés un montón de problemas y un montón de situaciones y tú dices, ¿dónde es que está Dios? Y cuando viene Dios y te dice, quiero que sirvas, quiero que vengas y te metas a la iglesia, quiero que empieces a orar, quiero que pases tiempo conmigo, quiero que crezcas en mi presencia, no hace sentido. Y pensamos que Dios empieza a interrumpir nuestras vidas, porque pensamos que Dios es una amenaza para lo mismo que Dios nos dio al principio. Y es algo que uno no se da cuenta. ¿Me siguen o no? Por eso es de que aquí miramos en Génesis 26:1 que dice que un hambre terrible azotó la tierra. Una vez más, estaba pasando lo mismo que le había pasado a Abraham, pero ahora con Isaac. Porque siempre van a haber situaciones y problemas. Y quiero enseñarles algo acá. Dice, verso 1 de Génesis 26, una terrible hambre azotó la tierra, como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar. Quiero que entendamos algo acá. ¿Por qué nosotros miramos que Isaac empieza a atravesar el mismo problema que su papá? Muchos de acá podemos llegar a pensar, o la gente que tal vez nos está viendo en internet puede llegar a pensar, de que cuando enfrentamos problemas que son iguales a los de nuestros padres, pensamos que a veces es una maldición generacional. O pensamos que son cierto tipo de patrones psicológicos, o como le llaman por ahí, los daddy issues o lo que sea. Ese es un tema aparte. De eso podemos predicar otro día o en otro momento. ¿Por qué razón entonces viene Dios y deja que el mismo problema, la misma hambre en la misma tierra le pase al hijo de la persona que ya lo había superado? Si nuestros padres ya superaron un problema, ¿por qué yo estoy viviendo ese problema ahora otra vez? Y muchos de acá, ya sea tus padres o tú mismo, has superado problemas en el pasado que ahora están regresando a tu vida y tú te preguntas por qué. Y aquí esto es bien interesante, porque acá en este preciso momento nosotros estamos viendo que Isaac era una persona que había crecido en un hogar cristiano, por así decirlo. Había crecido en un hogar donde él había visto al Dios de su padre. Y él constantemente decía, el Dios de mi padre, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios de mi padre.
pero nunca había dicho mi Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que llegar a apropiarnos de Dios y tiene que dejar de ser el Dios de nuestros padres y tiene que pasar a ser nuestro Dios. Ahora, ¿cómo eso Dios lo hace? Dándote el mismo problema. El mismo problema que llevó a la conversión a Abraham va a llevar a la conversión a Isaac. Lo que quiero decir es de que es el mismo problema que utilizó Dios con Abraham para que Abraham llegara a tener fe y salir de su tierra. Ahora, este mismo problema Dios se lo está dando a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac tenía que llegar a tener no el Dios de Abraham, sino que tenía que llegar a tener al Dios de Isaac, a mi Dios. Los problemas que tú estás viviendo es para que tú puedas aprender lo que tus padres aprendieron y tú no has aprendido todavía. Y muchas veces tú ya viviste una situación en el pasado donde la lograste pasar, pero hoy vuelve a regresar porque no aprendiste la lección. Y estás intentando utilizar una solución o la misma solución que has usado en el pasado, pero hoy no funciona. ¿Por qué? Y ese es el punto al que voy. Espero que se pueda entender todo esto. Espíritu Santo, ayúdame para poder explicar esto de la mejor manera. Para hacer que Dios deje de ser el Dios de tu padre y hacer que sea tu Dios, tú no solo tuviste que haber vivido los problemas de tus padres, sino que ahora tienes que vivir tus problemas. Tienes que aprender a vivir en el hoy y los problemas que hoy estás atravesando. Porque muchos de nosotros pensamos que Jesús nos dejó en la orilla cuando nos montamos a la barca, y ahora cuando estamos en medio nosotros del mar y miramos un montón de problemas, decimos, ¿dónde es que está Dios? Y no te estás dando cuenta que viene caminando hacia ti, ayudándote, y piensas que es un estorbo, que no es Dios y que no está contigo. ¿Me siguen o no? Entonces lo que les quiero decir con esto es de que no nada más es una cuestión de generaciones, pero aquí hay personas también que sus padres nunca conocieron a Dios o tal vez los están empezando a conocer. Esto no es nada más una cuestión de que Dios se haga el Dios tuyo. Y esto es para alguien, no sé para quién es esto que estoy hablando ahora, pero esto se trata también del hecho de que Dios te ayudó de una manera en el pasado y tú no ves que Él te está ayudando de esa misma manera en el presente. Y Dios está apareciendo a tu vida de otra forma. Y hay gente acá que está obsesionada con el Dios del pasado y no puede vivir con el Dios del presente. Y todos quieren ver a Jesús en la orilla, pero nadie puede ver a Jesús que está caminando en el agua. Y la solución de hoy es una solución diferente a la solución de ayer. La palabra de hoy es diferente a una palabra de ayer. Y muchos de nosotros estamos teniendo un montón de problemas porque vivimos de palabras recicladas del pasado y no estamos viviendo en palabras del presente que Dios está hablando. Por eso es que es importante venir a la iglesia, porque en la iglesia hay una palabra nueva y fresca de parte de Dios para tu vida. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces lo que quiero decir es de que Dios sí ha hecho cosas en el pasado, pero también Dios está haciendo algo en el presente. Y por eso es de que hay problemas. Por eso es de que a veces los problemas se repiten, porque los problemas son el puente que Dios utiliza para que podamos ver el poder de Dios y entender, Dios está conmigo. Isaac tenía que morirse de hambre para entender y conocer al Dios que ayudó a su padre salir del hambre años atrás. No es lo mismo. Voy a poner una historia acá que en algún otro momento se las voy a contar, pero se las voy a contar corta. En otro momento pues hablamos más profundo de esto. Cuando yo era pequeño, 9 años, yo estaba durmiendo y de la nada en la noche yo empecé a escuchar en mi puerta, que es una puerta de madera, que una persona empezó a pegarle y reventó la puerta. Y yo estaba asustado. Me recuerdo que en ese momento yo estaba compartiendo el cuarto con mi hermana. Yo no es que tenga un sueño sencillo, pero el de ella es muchísimo más profundo que el mío. Yo me levanté y cuando yo me levanté, yo empecé a ver cómo alguien estaba pegando a la puerta. Y yo dije, bueno, aquí nos fuimos, ¿verdad? De verdad, mi actitud en ese momento fue tranquilo. Yo no dije nada, nada. Me quedé tranquilo. Después mi hermana se levanta asustada y cuando logran romper la puerta y se mira un hoyo, el que estaba del otro lado era mi papá. Pero yo conozco a mi papá y los que conocen a mi papá saben que él es un tarrón de azúcar.
Él no lastimaría absolutamente a nadie. Y él no estaba haciendo eso porque nosotros hicimos algo malo. Él estaba haciendo eso porque mi papá tuvo una empresa donde él tenía como 30 trabajadores, un montón de maquinarias que todavía debía. Y a las 3 de la mañana una persona en Guatemala le quemó absolutamente todo, dejándolo con una deuda de más de 1 millón. Ahora, ¿cómo tú manejas eso? Si no tienes dinero, no tienes familia que te ayude financieramente y tienes 2 hijos a las cuales tú tienes que mantener. Es una historia para otro día. Pero ahí mi papá, a lo largo de los años, en ese momento él conoció al Dios que provee. No nada más al Dios que te da por mes a mes, sino que al Dios que te suple para todas tus deudas. Se tardó 3 años en pagar esas deudas. Es una historia que me encanta y me pone los pelos de punta. Y él me la contó hace muy poco. Él me dijo que él fue con una persona a pedirle un favor. Le dijo: mira, ¿será que me puedes ayudar? ¿Sabes que me podés prestar estos materiales? Porque debo un montón de trabajos. O sea, él le debía al banco, le debía a los clientes trabajos y todavía él tenía que dar esos trabajos. Entonces va él con una persona, no me acuerdo qué era, no sé si era un herrero o lo que sea, pero él necesitaba unas cosas, unos trabajos, unos materiales. Y le dice: mira, ¿será que me lo puedes prestar? Que no sé qué, que bla, 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 yo te lo voy a pagar. Y la cosa es de que se lo devolvió, perdón, se lo prestó. Mucha gente no le quería prestar nada a mi papá porque pensaba que él no iba a poder pagar por la situación en la que estaba. Después se lo prestan a él y toda la cuestión. Pasan los años, él le logra pagar y pasan los años, varios años. Mi papá vuelve a regresar con la persona y le dice, mi papá le vuelve a comprar y la persona le dice: mire, yo le quiero decir una cosa. Yo pensaba que usted no iba a lograrlo. Yo quiero que... No me recuerdo bien la historia, perdón que las estoy dando, pero sé que a alguien le va a ayudar esto. No lo tenía pensado, pero la historia era como, en ese momento que él viene, mi papá llega y la persona le dice: yo pensaba que usted no lo iba a lograr. Y esta persona estaba en una esquina específica por años y luego cambió a otra esquina su negocio. Y mi papá, cuando llega ahí, le dice: yo pensaba que usted no iba a lograr pagarme, porque a veces los negocios se ponen bien difíciles. Yo la otra vez estaba en aquella esquina. Yo no debía todo lo que usted debía. Yo debía como, vamos a ponerlo en dólares, como 3,000 o 5,000 dólares o algo así. Los negocios estaban muy malos y yo había pensado en pegarme un tiro por eso. Pero después me recordé que todo lo que usted me pagó y cómo usted logró salir adelante a pesar de todo lo que usted tenía, y en ningún momento usted vino acá a quejarse. Y por eso es de que yo me moví acá y sigo adelante. ¿Usted se imagina eso? Ahora, le digo esto, en otro día nosotros hablamos de eso y contamos la historia un poquito más a profundo, pero en ese momento el Dios de mi papá le proveyó a mi papá y se mostró a mi papá. Pero tiene que llegar un día donde ese mismo Dios se tiene que mostrar a mí también. Porque yo sé esa historia muy bonita, pero Dios también quiere escribir una historia conmigo. Y todos nosotros queremos escribir historias, o que Dios escriba una historia con nosotros, pero nadie quiere vivir la trama, todos quieren vivir el final. Porque yo contándoselo a usted ahorita a todos, gloria a Dios, qué bueno, qué gran historia. Ojalá me pase, porque estás viviendo en medio de tu historia. Ahora, esto es lo importante y espero que me logren entender con lo que estoy tratando de decir. En medio de ese problema que mi papá tal vez estaba viviendo, no se miraba bonito. Y él tenía que discernir la voz de Dios. ¿Será que sigo trabajando? ¿Será que me quedo acá? ¿Será que avanzo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso es bien complicado. ¿Por qué no mejor nada más caemos en bancarrota, dejamos todo esto acá y seguimos adelante? Porque era una opción. La otra opción también era venir, bueno, sigamos trabajando más adelante, digámosle a todas las personas, que démosle más a todos los clientes. Hay muchas opciones que usted puede tomar. Y usted hoy viene acá con muchas opciones que usted puede tomar en su vida en medio de los problemas. La pregunta es: ¿cuál es la que yo sigo? Y yo tal vez puedo tener una situación en este preciso momento, pero yo no puedo hacer lo mismo que mi padre hizo. Me encantaría, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es una historia diferente. Es el mismo Dios, pero una historia diferente. Mira lo que dice acá. Génesis 26:2 dice: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Isaac estaba viviendo el mismo problema que su papá vivió. Y aquí es donde la experiencia no alcanza a Dios.
Es 10 veces mejor tener experiencia que nada más conocer la teoría. Pero hay una cosa que la experiencia no puede hacer: hablar por Dios. Tú pudiste haber vivido todo lo que tú quisieras y Dios llamándote a hacer algo completamente nuevo hoy. A Isaac, ¿qué fue lo que hizo? Demasiado sabio lo que él iba a hacer. Hacer lo mismo que su papá hizo. Cuando había hambre, pues mi papá se fue. En este momento, si hay hambre, pues yo también me voy. Isaac dijo: yo me voy a Egipto, donde mi papá logró resolver su problema. Pero Dios le dijo: no, 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 no. Hay algo que yo quiero que tú hagas. Y miren lo que le dice, se le apareció a Isaac y le dijo: no. Eso fue lo primero que le dijo: no desciendas a Egipto, sino que haz lo que ¿quién? Yo te digo. El tema no es ir, venir o quedarse o lo que sea. El tema es escuchar a Dios y lo que Él te dice. Y aquí es donde se pone bien complejo, porque yo quisiera predicar algo práctico para tu vida, pero no puedo. Yo quisiera decirte: quédate, vete, regresa, haz algo nuevo, o quédate con lo viejo. Pero no sé. No es nada más porque no sé tu historia, porque a veces queremos escuchar la historia del contexto pasado para poder dar un buen consejo. Pero no solo se trata acerca de escuchar la historia pasada, se trata acerca de conocer la historia futura que Dios está escribiendo. Y eso yo no lo sé. Y esa es la parte difícil de ser pastor, porque todos ustedes tienen opciones: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Pero nada más una es la correcta. Isaac podía regresarse y hacer exactamente lo mismo que su papá hizo, pero Dios le dijo: no, no te regreses. Escucha mi voz. Y muchos de acá tienen que escuchar eso hoy. No, escucha mi voz. Ah, pero tengo otra idea. No, escucha mi voz. Ah, pero es que yo creo que se puede hacer. No, escucha mi voz. Señor, pero es que no. ¿Le funcionó a otra persona? No. ¿Le funcionó a Fungano? ¿Le funcionó a Mengano? ¿Qué importa? Ellos no son tú. Él tiene una relación completamente diferente a la que yo tengo contigo. Ellos tienen una historia completamente diferente a la que yo estoy escribiendo contigo. No te vayas y haz lo que yo te diga. ¿Me siguen o no me siguen? El objetivo para todos nosotros es el mismo: la promesa de Dios, el llamado de Dios. El mismo objetivo. ¿Qué es lo que cambia? La petición de Dios. Dios nos pide a todos nosotros algo diferente. Mira el mensaje de la semana pasada, por favor. Porque todos tenemos un corazón diferente, y Dios trata con tu corazón más que con tu tierra. Lo que te quiero decir es: pueda que todos tengamos el mismo objetivo, pero Dios nos va a pedir diferentes cosas. Aquí hay diferentes tipos de personas, y lo que Dios me está pidiendo a mí no es lo mismo que Dios te está pidiendo a ti. Es el mismo objetivo, diferente petición. Ahora, ¿cómo yo sé que es lo que Dios está pidiendo a ti? Ni idea. Apenas me cuesta atender a mí lo mío. Por eso te quiero hacer la pregunta: ¿qué te está diciendo Dios? No me pregunten a mí. Yo no sé. Y creo que hay una gracia en no saber y dejar que sea el único Dios el que llene ese vacío, insuficiencia de saber. Dios nos pide diferentes cosas. Si Dios te está pidiendo algo a ti, ok, les voy a poner un ejemplo para que esto se haga realidad en sus vidas. Acá hay personas que trabajan, tienen trabajos. Hay personas acá que tal vez no tienen empresa, pero hacen trabajos, no tienen un horario para entrar a trabajar. Hay personas acá que tienen empresa. Y lo que Dios le está pidiendo a una persona es diferente a lo que le está pidiendo a la otra persona. El empresario puede tener el dinero, pero no el tiempo. El que trabaja para sí mismo, pero no tiene un trabajo estable, le cuesta con el dinero, porque no sabe cuánto le va a entrar al mes. Pero sí tiene el tiempo. El que tiene el trabajo
Pues sabe a qué hora entra, a qué hora sale, puede hacer su tiempo, tiene su dinero, puede hacer su budget. Y cuando hay algo nuevo que viene a su vida, no sabe qué hacer porque está tan acostumbrado a las estructuras. Y Dios tal vez le está pidiendo que salga de la estructura. No digo del trabajo, pero lo que quiero tratar de decir es de que todos nosotros tenemos una vida completamente diferente. Y Dios nos pide cosas diferentes. Lo que me cuesta a mí tal vez no te cuesta a ti. Y lo que te cuesta a ti tal vez no me cuesta a mí. Yo no puedo cantar. Mi esposa es una increíble cantante. ¿Me sigue o no? Y por eso es de que la petición de Dios va a cambiar. Y muchos de nosotros a veces queremos imitar el pasado, o queremos imitar lo que Dios está haciendo con otras personas, y perdemos lo que Dios está haciendo con nosotros en el presente. Mire esto. Abraham, Dios lo llama ¿a qué? Antes de eso, contexto. Dios le da absolutamente a todos los israelitas una promesa. Esta promesa no era solo de Abraham, la de la tierra, era para todos los israelitas. Y después se traslada también a nosotros. ¿Sí? La promesa es la misma. Es la misma. ¿Lo quiere ver de una manera práctica? Ok, se la doy. Dios lo quiere ver a usted próspero, bien, salvo, sano, en su tierra y prosperando. Multiplícate y fructifica en todo. Antes de que la serpiente entrara, eso fue lo que Dios nos pidió a nosotros. Porque ya estábamos en la tierra, en la presencia, y a lo que Dios quería que hiciéramos. ¿Todos van conmigo o no? Ok, perfecto. Entonces, con esa misma promesa, que es la misma para todos, Dios pide diferentes tipos de peticiones. Ahora, estas peticiones Dios las pide en momentos difíciles, donde es difícil discernir su palabra. Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra. Y Dios lo llama a salir. Y pudiéramos todos nosotros pensar qué es lo que tenemos que hacer. Hay que salir. Es lo que Isaac pensó. Llega el tiempo de Isaac. ¿Y qué es lo que quiere hacer Isaac? Salir. Pero Dios le dice: no salgas. Le da una petición diferente y le dice: quédate. Completamente diferente a lo que su papá hizo. Luego Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Pasa el tiempo y Dios le hace una petición a Jacob. No le dice: sal de tu tierra, como le dijo a Abraham. Tampoco le dijo: quédate, como le dijo a Isaac. A Jacob le dice: regresa. ¿Qué hago entonces, Señor? Para mí es difícil. Este mensaje yo lo tenía escrito hace más de 2 años. Yo le dije: yo no sé cómo lo voy a terminar. ¿Por qué? Porque yo no sé qué hacer. Así como tú. ¿Será que salgo, me quedo o regreso? ¿Qué debo hacer? Y es la pregunta de muchos de los que están acá: Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Hasta que vi lo que Dios le dijo a Isaac: haz lo que yo te digo. Mira, la diferencia realmente no está en la tierra o la promesa. La diferencia está en la obediencia. No es la acción, no son los pasos, no es el qué, es la palabra. Tu respuesta no está en algo práctico. Tu respuesta está en la voz de Dios. Que cuando Él te diga sal, tú salgas. Cuando Él te diga quédate, tú te quedas. Y cuando Él te diga regresa, tú te regresas. Pero eso se va a ver diferente a lo largo de tu vida. Van a haber momentos donde vas a tener que salir. Van a haber momentos donde te vas a tener que quedar. Van a haber momentos donde tú te vas a tener que regresar. Van a haber momentos completamente diferentes en tu vida. No te puedo dar una palabra por siempre y para siempre, porque la palabra de Dios siempre y siempre está fresca y es nueva para nuestras vidas. ¿Me siguen o no me siguen? Ahora, lo difícil de poder obedecer es cuando tú piensas que tú eres el único que tiene que obedecer. ¿Así se siente o no? Porque a mí me pasa solo esto. ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? No sé. ¿Por qué yo soy el que tiene que decidir? ¿Por qué soy yo el que tiene que tener esta responsabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué mientras yo sirvo otros no sirven? ¿Por qué mientras yo me esfuerzo otros no se esfuerzan? ¿Por qué mientras yo vengo a la iglesia otros no vienen? ¿Por qué mientras yo intento ser lo más bueno que yo puedo otros no lo intentan? Y Dios me lo pide todo a mí.
Por eso la obediencia es difícil. Porque si todo el mundo lo hiciera fuera fácil. Pero también por eso no todos son bendecidos. Porque solo aquel que obedece es el que tiene la bendición de parte de Dios. Y por eso, si tú quieres una bendición de parte de Dios y que tú puedas seguir avanzando en la vida, lo único que Dios te está pidiendo hoy es: no lo hagas y espera mi voz. No lo hagas y espera mi voz. Dios pide diferentes cosas a cada uno de nosotros, y ese es el reto que yo le voy a dar hoy. El reto que usted va a tener hoy es un reto bien complicado, porque Dios pide cosas diferentes. Juan 21, 19, 22 dice: Jesús le dijo, para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Él le da una instrucción a Pedro. ¿Todos van conmigo o no? Muy bien. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Y dice en el verso 21, Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué va a pasar con él? Dios viene y le da a Pedro una instrucción y le dice: sígueme. Le empieza a exigir a Pedro algo. Y Pedro voltea a ver atrás y está Juan. Y Pedro dice: ok, me estás llamando a mí a seguirte, ¿qué va a haber de él? ¿Por qué no lo llamas también a él? ¿Por qué él no te tiene que seguir? ¿Por qué no tiene que mover sus pies e ir hacia adelante? Y mira lo que dice Jesús en el 22. Jesús le contestó: si quiero que él siga vivo, ¿qué tiene que ver contigo? En la Reina Valera dice: si quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Eso lo pone bien complicado, porque el llamado que Dios te hace a ti es único. El objetivo de los discípulos era llevar el evangelio a todo el mundo. Era el mismo objetivo, la misma promesa, pero Dios estaba pidiendo cosas diferentes a cada quien. La clave no está en el qué vamos a hacer, sino a quién estamos escuchando. Y cuando no avanzamos en nuestra vida es cuando nosotros dejamos de escuchar a Dios y nos enfocamos nada más en qué es lo que tenemos que hacer. Y empezamos a dar vueltas en círculos. Y cuando Dios viene, nosotros pensamos que es un fantasma, porque no lo reconocemos en medio de la tormenta. Y es ahí donde Dios te habla. Así que el secreto no está en las acciones. El secreto está en la voz que comanda esas acciones. Y digo esto por esto. Póngame atención con esto si no me ha escuchado nada o no ha entendido nada de todo lo que he dicho. El hecho que a ti te suceda algo diferente que a las demás personas, ya sea que tú tengas que ir, que tú te tengas que quedar, ya sea que tengas que regresar, no significa que Dios se olvidó de ti. A veces usamos lo que Dios hace con otras personas para medir lo que Dios va a hacer con nosotros. Y pensamos que Dios no está con nosotros porque le dio la casa a otra persona y a mí no. Le dio el hijo a otra persona y a mí no. Le dio la pareja a otra persona y a mí no. Le dieron los papeles a otra persona y a mí no. Y el problema es de que si nos frustramos con Dios por eso, es porque hemos estado nosotros tratando de vivir la historia que Dios está escribiendo con otra persona en lugar de vivir nuestra propia historia. Y tu frustración no está en que Dios no haya respondido tus oraciones. Tu frustración está porque las oraciones que tú has hecho son oraciones que otra persona debería hacer. Porque quieres vivir la vida de otra persona y estás pidiendo algo que Dios está haciendo con alguien más, no lo que Él quiere hacer contigo. Porque cuando estamos en el problema y queremos escuchar la voz de Dios, a veces pensamos que la solución está cuando miramos que Dios soluciona los problemas de otros. Y como Dios lo hizo de esa manera con aquella persona, como Dios lo hizo de esa manera con la otra persona, pues lo tiene que hacer de esa manera conmigo. Y te lo imaginas, vienes a la iglesia y tú dices: va a pasar esto, va a ser esto. Y basas tu vida en base a tu imaginación de lo que has visto allá afuera y no en base a la voz de Dios que te está hablando aquí adentro. Por eso quiero que tengas en claro lo primero.
Si pasa algo diferente en tu vida a todas las demás personas, no significa que Dios se olvidó de ti, significa simplemente que Él tiene un plan diferente para tu vida. ¿Por qué pensamos que Dios se olvidó de nosotros porque nuestra vida es diferente a las demás? Cuando realmente Dios lo único que está haciendo es haciendo algo nuevo con nosotros. Y número 2, sea donde sea que tú tengas que ir, regresar, irte, quedarte, lo que sea, quiero que sepas que es la voluntad de Dios. No hay absolutamente nada que salga de su voluntad. Y tú debes estar feliz y contento porque su voluntad es mejor lo que puede pasar. ¿Me siguen o no me siguen? Yo no sé qué pensó Isaac cuando Dios le dijo: quédate en medio del hambre, quédate en medio de los problemas, quédate en medio de lo difícil. Yo no sé qué pensó, pero ¿saben qué pasó en el verso 6? Si lo pueden poner ahí. El verso 6 dice que lo que hizo Isaac fue quedarse. Isaac se quedó. Yo creo que no puse el verso 12 y 13, si está ahí, ¿verdad que no? Pero si usted es muy cristiano y tiene su Biblia, lea el verso 12 y 13 y dice que esa vez, porque él se quedó ahí, el Señor multiplicó su siembra 100 veces más. Y de eso voy a hablar la otra semana para que venga. Pero lo que quiero decir es, ¿usted sabe por qué él multiplicó 100 veces más? No fue porque sembró, fue porque hizo lo que Dios le dijo. Y muchos de nuestras siembras no se multiplican. ¿Sabe por qué? Usted está sembrando lo que usted piensa que tiene que sembrar, en lugar de sembrar lo que Dios le dice. Tu corazón te dice algo, pero tu mano hace otra cosa. ¿Van conmigo o no van conmigo? Así que sea donde sea que tú vayas, sea lo que sea que tú hagas, tienes que saber de que es la voluntad de Dios. Tienes que estar 100% feliz con eso, porque nada sale de su voluntad. Así que yo no puedo venir y decirte lo que nada más Dios sabe. Y estuve orando realmente para poder terminar este mensaje, para poder darles algo y que se fueran con algo. Usualmente eso es lo que trato de hacer en mis mensajes, que al menos usted se pueda llevar una cosa, no nada más que yo venga acá a decir un montón de cosas y que usted nada más se quede pensando, aunque es bueno que usted también piense y saque sus propias conclusiones. Pero estuve orando y pidiéndole al Señor. Y realmente no sabía cómo. Mi esposa en la mañana me dijo: ¿estás listo para predicar? Le dije: sí, claro. Y la verdad es que no tanto, porque puedo tener todo el cuerpo del mensaje, pero si no lo puedo terminar de una buena manera, ¿para qué? Y es como nuestra vida. Puedes tener una vida excelente, pero si no la terminas de una buena manera, ¿para qué? Hasta que hoy el Señor en la mañana literalmente puso un verso en mi corazón y sentí que esto decía el Señor. A pesar que yo no sabía cómo poder venir y terminar este mensaje, sentí que el Señor me puso esto: hay cosas que nadie más puede decirles, solamente yo. Y nadie puede hacerlos llegar a entender la única paz que yo les puedo dar. Y hoy tal vez tú estás atribulado, tienes preguntas, estás nublado, no sabes qué va a pasar, estás viviendo otra vez un hambre, un problema y una situación. Yo te puedo decir que no te puedo decir nada. El único que te puede decir es Dios. Isaías 64:4 dice: desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ningún ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa. Quiere decir que Dios hace cosas y nosotros no vemos, no escuchamos, y actúa a favor de los que esperan en Él. Dios te va a revelar hoy, no yo. Dios te va a revelar qué camino tú tienes que tomar si tú esperas por Él, porque Él ha estado esperando por ti. Ha estado esperando el día que tú decidas obedecerlo a Él. Ha estado esperando el día que tú decidas: ok, Señor, a pesar que sea difícil quedarme en medio del hambre, quedarme en medio de los problemas, yo voy a obedecer tu palabra.
Y hoy tal vez va a ser contraintuitivo lo que tú vas a tener que decidir hacer, pero va a ser la palabra de Dios, y no hay nada mejor que obedecer la palabra de Dios en tiempos de hambre, porque incluso los hijos de Dios en tiempo de hambre prosperamos 100 veces más. ¿Por qué? Porque obedecimos la voz que creó los cielos y la tierra, y lo que sea que nosotros sembremos, el Señor lo va a multiplicar. Así que la única manera en la cual yo creo que puedo terminar este mensaje es en hacerte un llamado a inclinar el oído al Espíritu Santo, no a mí, porque yo sé que el Señor me puede dar una palabra para ti, y es lo que oro todos los domingos, que el Señor me pueda dar una palabra para ti, pero hoy específicamente no puedo, porque tu vida es muy específica, muy nueva, que nada más Dios puede hacerlo. Y no sé si me pueden ayudarlo desde la banda acá. Y cuando meditaba esto hoy en la mañana, yo le agregué esto al mensaje. Juan 14:17. ¿A cuántos les está ayudando esto? El mundo no puede recibirlo al Espíritu Santo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque Él ahora vive diga conmigo, con ustedes, y después estará en ustedes. Esto sí me gusta y se los quiero dejar acá. Quiero que usted entienda lo siguiente: lo que Dios va a hacer hoy en esta iglesia es Él tomar el control y el timón. El hombre no puede hacer lo único que Dios puede, y todo es posible para el que cree en Dios. Ahora la pregunta es: ¿en qué tenemos que creer? Si tú me estás preguntando hoy en qué pongo mi fe hoy, muy sencillo: ponla en su voz y busca escuchar su voz. Antes Dios venía acá y se nos aparecía. Génesis 26, el verso 2, si me lo pueden poner ahí. Cuando había un hambre, una situación difícil, y Dios quería hablarle a su pueblo, Él se aparecía físicamente. Mire lo que dice acá: el Señor se le apareció. Vuelva a leer, si usted quiere estudiar bien la Biblia, vuelva a leer la Biblia. Va a ver que a Abraham se le apareció, a Isaac se le apareció, a Jacob se le apareció. A todas las personas en el Antiguo Testamento, o al menos a la mayoría, se le aparecía Dios. Y era una cuestión física. La situación cambia cuando Cristo viene para acá. Cuando Cristo viene acá, Él muere, resucita, y usted se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento Dios no se aparece como lo hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Él aparecía a cada rato, y en el Nuevo no. Cuando el Señor empezó a hablarme esto a mi corazón esta mañana, yo le dije: Señor, ¿y qué hay de Pablo? ¿A Pablo no te le apareciste? Y él siempre me dice lo mismo: vuelve a leer bien. Ese es el problema, ¿verdad? No leemos bien. Él no se le apareció a Pablo. Él cegó a Pablo con una luz y le habló, como diciéndole a él y a todos nosotros de que ya no tenemos que buscarlo allá afuera. Él hizo que su capacidad de ver afuera fuera cegada para que él pudiera escuchar lo que él ya tenía adentro. Pero cuando Jesús muere, resucita, y Él dice: les vale que yo me vaya para que yo pueda estar en cada uno de ustedes. Y ahora el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre ha estado, ya no va a estar. Si me pueden poner otra vez Juan 14, y dice: ahora el Espíritu Santo ya no nada más va a estar con ustedes, porque Él vive con ustedes. Él estará ahora en ustedes. Lo que te quiero decir con esto es: la mayor cantidad de respuestas en tu vida las vas a encontrar cuando dejes de buscar afuera, cierres los ojos y encuentres a Dios que está adentro tuyo.
Él es el único que te conoce. Él es el único que sabe quién tú eres. Y hoy mi oración es que tú te puedas ir con una convicción que nada más Dios te puede dar. Así que en este momento vamos a cantar nada más una canción. Yo no sé tu historia, yo no conozco muchas cosas de tu vida, pero mientras cantamos esta canción, yo te pido que hagamos una cosa todos nosotros. Cerremos los ojos, ceguémonos a lo que el mundo nos quiere mostrar y veamos a Dios que yace dentro de nosotros. Y mi oración es que Dios te hable y que te dé una convicción por la cual luchar, ya sea salir de tu tierra, quedarte en tu tierra o regresar a tu tierra. No sé qué sea, pero lo que sea que Dios te ponga en tu corazón, lo que sea que Dios te esté llamando a hacer, va a ser lo correcto. Amén. Póngase de pie ahí, cierra sus ojos. Espíritu Santo, ven en este lugar. Hoy no nada más queremos que estés con nosotros, porque Jesús Emanuel vino acá para estar con nosotros, pero cuando regresó y dejó tu Espíritu Santo, fue para que ahora Él habitara en nosotros. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y danos una convicción personal, una convicción individual para una meta colectiva, Señor. Queremos ver tu gloria. Háblanos, Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros hoy. Realmente espero que el Señor haya tocado tu corazón con ese mensaje. Y si vives en el área de Dallas-Fort Worth, te invito a que puedas ser parte de nuestros servicios presenciales. Y si también este ministerio te ha tocado a ti de alguna manera, no olvides en poder ser parte de nosotros sembrando una semilla o adquiriendo más información en fuentedallas.com.